La India es un país que desafía la imaginación por la inmensidad de su escala demográfica. La enorme diversidad geográfica de su territorio intemporal. Su iluminación religiosa y sus celebraciones. Desde las elevadísimas cumbres a las fértiles planicies, este es un país donde chocan pasado y presente. Un lugar de grandes innovaciones y retos de desarrollo. Les invitamos a realizar un grandioso viaje a vista de pájaro para explorar esta misteriosa tierra de belleza deslumbrante, contrastes asombrosos y complejidad infinita. Asia desde el aire. La India desde el aire. La India es una tierra antigua con una diversidad impresionante, una población numerosísima y una larga historia. Es una nación que en su pasado fue desgarrada por batallas principescas e invasiones y ocupaciones extranjeras. La majestuosa fortaleza de Mehrgarh, que domina la ciudad de Jodhpur, en el estado occidental de Rajastán, ha sido testigo de muchos de esos episodios. La construcción de esta fortaleza comenzó en 1460 por orden de uno de los reyes más célebres de Jodhpur, Rao Yodha, para consolidar el poder de su clan. Esta hazaña de la ingeniería y la arquitectura tardaría 500 años en finalizarse. Rudyard Kipling dijo de este fuerte que era obra de gigantes por sus colosales dimensiones. Miles de elefantes y camellos transportaron los sillares de piedra arenisca roja empleada para construir esta imponente edificación. En una innovación extraordinaria para la época, el agua era extraída de un pequeño lago en la ciudad de Jodhpur, con un molino de agua operado a mano hasta el palacio del rey, en lo más alto del fuerte. Es un vestigio de las innovaciones del pasado, de la grandeza y elegancia de una ciudad y de un país que ha sobrevivido a todo, desde el dominio mogol a la vida bajo el Raj británico. Intensos capítulos de la intrincada historia de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, la India. Pero las joyas históricas como esta fortaleza no son lo único que hace de la India un lugar extraordinario. Este fascinante país también se caracteriza por su increíble diversidad religiosa. En el extremo norte de la India está la población de McLeod Ganj, en el estado de Himachal Pradesh. Los 10.000 habitantes de la localidad, ubicada en las faldas de la imponente cordillera del Himalaya, viven a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Debe su nombre a Lord David MacLeod, el gobernador británico de Punjab, que la fundó en 1848 para escapar del calor de las llanuras. Esta no es la típica ciudad de los Himalayas. McLeod Ganj es el lugar de residencia del Dalai Lama, el líder espiritual de los budistas del Tíbet. Aquí huyó tras la ocupación del Tíbet en 1959. Acompañado por sus seguidores, el Dalai Lama llegó a McLeod Ganj después de un viaje de 15 días a pie a través de los Himalayas, desde la capital tibetana de Lhasa.
El centro cultural tibetano de la ciudad reproduce partes del antiguo palacio del Dalai Lama en el Tíbet. McLeod Ganj también es la sede del gobierno tibetano en el exilio, que no está reconocido por ningún otro país. Debido a la gran población de refugiados tibetanos que acoge, McLeod Ganj se ha convertido en uno de los principales centros de enseñanza de la cultura del Tíbet y los rituales budistas. Como residencia del Dalai Lama, también atrae a fieles que peregrinan hasta aquí desde todos los rincones del mundo. Es un símbolo de la profunda influencia del budismo en la India. Sin embargo, en todo el país hay una religión que domina todas las demás: el hinduismo. El 80% de los indios son hindúes, y la enorme popularidad de su culto religioso se manifiesta todos los años en el espectacular Festival de Ganesha, en Bombay. Millones de peregrinos llegan a la ciudad para honrar durante 11 días al dios hindú Ganesha con motivo de su cumpleaños. Ganesha forma parte de la miríada de dioses y diosas venerados por los hindúes, devotos de una religión cuya filosofía esencial es la búsqueda de la salvación. El ídolo más famoso de Ganesha es la Ubaksha Raya, y su procesión de 24 horas se prolonga toda la noche. Su punto culminante se produce con su llegada a la costa, cuando es sumergido en el mar. Los devotos se arremolinan buscando las bendiciones de su dios. Este espléndido festival hindú se inició en 1893 como una reunión religiosa. Lokmanya Tilak, abanderado del nacionalismo, exhortó al pueblo a unirse para celebrar al dios Ganesha. Su verdadero propósito era suscitar sentimientos nacionalistas entre los indios en un momento en que el Raj británico desalentaba las congregaciones sociales multitudinarias. El festival de Ganesha, también conocido como Ganesh Chaturthi, se consolidó y se ha celebrado todos los años aquí y en toda la India como una celebración multitudinaria de devoción religiosa. A este país predominantemente hindú, el Islam llegó en el siglo VII después de Cristo, cuando los árabes se establecieron en las costas del sur. En el siglo X, el norte y algunas regiones occidentales de la India habían sido invadidas y estaban bajo dominio musulmán. La antigua ciudad de Lucknow, en el estado meridional de Uttar Pradesh, es un monumento viviente de la influencia del Islam y del imperio mogol en la India. La puerta de Rumi Darwaza, adornada con lujosas decoraciones, es la antigua entrada a la ciudad vieja. Está inspirada en la sublime Puerta de Constantinopla. Por todas partes se aprecia la huella del imperio mogol, que entre los siglos XVI y XVII había establecido firmemente la religión islámica en la India. Los mogoles nombraron jefes administrativos conocidos como nababs para gestionar sus territorios. Estos gobernadores comenzaron a levantar edificios magníficos para honrar su religión y poner de relieve su dominio.
El nabab más conocido de la ciudad fue Asaf-ur-Dola, quien en 1784 construyó la majestuosa Imambara Bará, un complejo deslumbrante de jardines, mezquitas y torres que domina el centro de la ciudad vieja. Este era el centro del poder administrativo del nabab. Esta impresionante iniciativa se derivó de su deseo de crear puestos de trabajo en la construcción para los hambrientos habitantes de la región que en aquellos momentos estaban atravesando una hambruna devastadora. La Imambara Bará no solo fue el centro del poder político, también fue la meca de los musulmanes chiíes de la región que se congregaban entre sus muros para orar. Este extraordinario prodigio del dominio y la influencia musulmana es un grandioso símbolo de la fe islámica, que en la actualidad agrupa al 15% de la población india, es decir, más de 172 millones de personas. A 450 kilómetros al norte de Delhi, en el corazón del estado de Punjab, se ubica la ciudad de Amritsar. Aquí se halla el Templo Dorado, el santuario más sagrado del sijismo. Esta imponente estructura se completó en 1602. Y por todo el mundo hay sikhs que expresan en sus plegarias diarias su deseo de visitarla. El sijismo fue fundado y desarrollado durante la Edad Media por 10 gurús, a quienes los sikhs consideran no solo divinos, sino maestros iluminados a través de los cuales Dios revela su voluntad. El templo en sí está construido sobre una plataforma ubicada en el centro del estanque del santuario. Se habla de sus aguas como el néctar de la inmortalidad, y se cree que es lo que consiguen quienes se bañan en ellas. Las plantas superiores del templo están cubiertas de láminas de oro, lo que le da su aspecto inconfundible. A diferencia de los templos hindúes que solo tienen una entrada, el templo dorado tiene entradas en los 4 lados para simbolizar que el sijismo está abierto a todas las personas, sin distinción de casta, credo, sexo o religión. En consonancia con esta filosofía, el Templo Dorado alberga el mayor comedor social del mundo, que lleva sirviendo comidas gratuitas desde el siglo XVII, hasta 100.000 al día, como reflejo de la voluntad del primer gurú de que su religión acoja a todas las personas independientemente de su condición social, lo que era un concepto revolucionario para la época. El Templo Dorado también alberga el principal texto sagrado del sijismo, el Guru Granth Sahib, que se custodia dentro del recinto. El documento original es una colección de poemas, oraciones y mantras sikh recopilados por varios gurús a lo largo de los siglos. En la primera planta del templo se realiza una lectura ininterrumpida de los textos. El Templo Dorado es uno de los lugares de culto más visitados de la India y el templo más importante de la quinta mayor religión del mundo. Entre todas las religiones de la India, hay una que no se practica en los magníficos templos y mezquitas de la nación. Es un credo que une a personas de todas las fes bajo un mismo techo. Se predica y se practica en todo el subcontinente. Hablamos del cricket.
En Dharamshala, al norte de la India, la Asociación de Cricket de Himachal Pradesh ha construido el mayor estadio internacional de este deporte. Al pie del Himalaya, este es un templo a un deporte donde sus estrellas, los jugadores, son adorados como dioses en todo el país. Los indios son fanáticos del cricket. A 1400 metros sobre el nivel del mar, el estadio de Dharamshala es sin duda uno de los estadios de cricket más emblemáticos del planeta. La fama de la India no solo se debe a que se la considere la nación de la iluminación religiosa, sino que también posee uno de los entornos naturales más diversos de cualquier país del mundo. La India es un territorio de una asombrosa diversidad geográfica. Pasar de un estado a otro es como entrar en otro mundo. Como el de la región de Ladakh, al noroeste de la India, conocida como la tierra de los pasos elevados. Buena parte de la región está a más de 3000 metros sobre el nivel del mar y está salpicada por una deslumbrante mezcla de grandes lagos, montañas peladas y monasterios que cuelgan de los riscos, como este de Tikse. Ladakh, que limita con el Tíbet por el este, ha recibido una enorme influencia de su región vecina. No en vano se le conoce como el Pequeño Tíbet y el 50% de su población está formada por budistas tibetanos. En el valle de Nubra se alza el impresionante Buda Maitreya, una estatua gigante situada en la antigua ruta de caravanas entre el Tíbet y China. Maitreya se considera el sucesor del Buda actual y se sienta plácido en su trono ornamentado, aguardando el momento de la llamada espiritual. Las colosales dunas doradas del desierto de Thar contrastan radicalmente con el paisaje de Ladakh. Ubicado en el estado noroccidental de Rajastán, este inmenso desierto tiene una superficie de más de 320.000 kilómetros cuadrados y se extiende hasta más allá de la frontera con Pakistán. Está cubierto en su mayor parte por estas enormes dunas movedizas, formadas por sedimentos traídos por el viento desde la costa. El desierto está en perpetuo movimiento debido a que las dunas son azotadas continuamente por los veloces vientos que barren toda la región. Las zonas agrícolas situadas en los límites del desierto se ven afectadas por la arena que el viento arrastra y que erosiona la tierra cultivable. Esta región árida está escasamente poblada por tribus nómadas que vagan por el desierto con sus animales en una interminable búsqueda de agua. Aquí, en las plácidas aguas del lago Loktak, en el estado nororiental de Manipur, la vida no puede ser más distinta. Los pescadores realizan sus capturas en el mayor lago de agua dulce de la región, distinguible por las curiosas islas flotantes que lo adornan. Estas formaciones, conocidas como pundís, son masas de vegetación, tierra y masa orgánica que flotan y que llegan a alcanzar los 2 metros de profundidad. El 80% de su volumen está sumergido. Y muchos son tan robustos y resistentes que los pescadores pueden construir sus chozas sobre ellos.
Más de 4.000 pescadores se ganan su sustento en el lago. Es una batalla diaria por la supervivencia. Ya que el lago cada vez está más contaminado y sus aguas van perdiendo profundidad. El 70% de la población india vive en regiones rurales como esta. La tentación de estos pescadores de abandonar el hermoso entorno natural en el que viven y unirse al creciente éxodo a las ciudades aumenta día a día, a medida que las capturas continúan disminuyendo. En el lago Dal del Valle de Cachemira, situado en el extremo septentrional de la India, la vida es más abundante. Este lugar exótico fue la antigua residencia veraniega de los emperadores mogoles que gobernaron la India durante 400 años a partir del siglo XVI. En este entorno que permanece envuelto por la bruma en los meses de invierno, toda la vida se desarrolla en el agua. Sus habitantes viven en estas singulares casas-barco repartidas por todo el lago. Estas construcciones flotantes no solo proporcionan un techo a quienes viven en ellas, sino que también hay mercados, hoteles y jardines. El pulso de una ciudad. Las casas flotantes son una creación inglesa. En el siglo XIX, durante el Raj británico, el gobernante local de la dinastía Dogra prohibió la edificación de viviendas nuevas en el valle. Los británicos eludieron esta restricción encargando la construcción de unas lujosas casas flotantes en el lago como segundas residencias. Como las casas flotantes no se mueven, los habitantes de la zona emplean estas pequeñas embarcaciones conocidas como shikaras para circular por el lago. De ahí que la vida en el lago Dal, este tesoro indio, tenga ese aire sobrenatural que lo rodea. Un tesoro de la India. Los llamativos contrastes del paisaje de este vasto subcontinente son interminables. En la costa sureste de la India es el encanto de las playas de la región de Puducherry lo que atrae a visitantes de todo el mundo. Es un destino turístico popular y una cápsula del tiempo de las invasiones extranjeras de la India. La ciudad se convirtió en una colonia francesa en 1674, cuando la Compañía Francesa de las Indias Orientales creó un enclave comercial aquí. En distintos momentos de la historia, los portugueses, los holandeses y los británicos han dominado la ciudad, pero la influencia más duradera ha sido la francesa. El trazado urbanístico está basado en los ensanches cuadriculados franceses vertebrados por avenidas perpendiculares. Muchas de ellas conservan sus nombres en francés y convierten este pedacito de Francia en un rincón emblemático de la India. Francia obtuvo el control permanente de la región en 1816 y no tuvo prisa en devolver Puducherry a la India. Hubo que esperar hasta 1962 para que París devolviera esta próspera región a sus dueños legítimos. Es decir, 15 años después de que la India obtuviera su independencia en 1947. Del carácter costero de Puducherry a los fértiles arrozales de Karnal,
en el estado noroccidental de Haryana. La geografía no podría ser más distinta. Los agricultores que trabajan aquí son una pieza esencial para alimentar a la enorme población de 1.300 millones de habitantes del país. Este estado es el segundo productor de arroz de la nación. Este cereal es un alimento básico de la dieta de la India. Cuando llega la recolección en noviembre, estos trabajadores agrícolas se levantan antes del amanecer para recoger la cosecha. Las cosechadoras mecánicas se usan para recolectar buena parte del arroz, aunque una proporción considerable sigue haciéndose de forma manual con hoces. A menudo esta labor extenuante la realizan mujeres. Después de cortarlo, el cereal se trilla para separar el grano de la espiga antes de limpiarlo. Una vez recogido, el arroz se carga en camiones que lo llevan al mercado. El mercado de arroz de Karnal es uno de los mayores de Asia. Aquí los productores negocian con los dueños de los molinos para obtener el mejor precio. Una vez que lo compran, el cereal se muele para eliminar la cáscara y obtener un grano de arroz blanco y comestible, listo para su consumo. Así se completa el ciclo de producción. Después de China, la India es el segundo mayor productor de arroz del mundo. Sus agricultores desempeñan un papel vital para alimentar no solo a su país, sino a todo el planeta. La India tiene muchas bocas que alimentar, pero esa responsabilidad no le ha restado un ápice de su capacidad para asombrar con sus innovaciones tecnológicas a lo largo de los siglos. La India ha sido siempre conocida por idear iniciativas de desarrollo que han transformado las vidas de sus ciudadanos. Ya en el siglo IX hubo ingenieros con ideas ultramodernas, como este pozo medieval escalonado de Avaneri a 240 kilómetros al oeste de Delhi. Esta impresionante creación fue una novedad tecnológica para su época. Los escalones de piedra de elaborado diseño descendían hasta el agua y ofrecían una solución ingeniosa para almacenar agua, bañarse y refugiarse del inclemente sol. Los primeros pozos escalonados de la India se construyeron en el siglo IV y son un testimonio de las maravillas arquitectónicas y de la ingeniería que caracterizan a esta antiquísima nación. El té es otro factor fundamental para el desarrollo de la India. Fue introducido por los británicos en el siglo XIX con semillas traídas de China. Los británicos estaban decididos a acabar con el monopolio chino del té y ofrecieron las regiones productoras de té en el célebre distrito de Darjeeling, entonces parte de Bengala Occidental, a cualquier europeo dispuesto a cultivar té para su exportación. En esta zona enclavada entre las montañas del Himalaya fue donde se inició la producción en 1841, cuando un cirujano inglés llamado Arthur Campbell estableció la primera plantación de té de la región. Bajo el Raj británico, los colonos regentaron plantaciones como las de Darjeeling. Estas explotaciones ejercieron una gran influencia en la vida de las localidades de la zona.
A sus propietarios se les llegó a otorgar incluso competencias judiciales para resolver conflictos laborales, y sus decisiones eran corroboradas por los tribunales británicos. La recolección del té es una tarea lenta y laboriosa que los jornaleros realizan en laderas muy empinadas. La India produce más de 1.200 millones de kilos de té al año, y su consumo interno representa el 80% de su producción. Actualmente es el segundo mayor productor de té del mundo después de China. Hoy, la India es la economía del mundo con mayor tasa de crecimiento. Para mantener esta tendencia, el país ha invertido a lo grande en enormes proyectos de infraestructuras, como el puente atirantado de Bombay, que marca la senda hacia el futuro. Bombay estaba asfixiado por el tráfico, y solo había una vía que conectaba los barrios periféricos del oeste con el centro comercial y financiero. El puente Rajiv Gandhi lo cambió todo. Inaugurada en 2010, esta impresionante construcción es la primera autopista de 8 carriles de la India y consta de 2 secciones sostenidas por cables que cruzan sobre el mar. Esta asombrosa superestructura soporta un tráfico de 140.000 vehículos al día. Si todos sus cables de acero se extendieran, darían una vuelta a la Tierra. La construcción del puente ferroviario de Chenab en las estribaciones del Himalaya dentro del territorio de la Unión de Jammu y Cachemira es otro proyecto hercúleo de ingeniería acometido por la India. La circulación por carretera era peligrosa para los habitantes de esta zona. Pero la red ferroviaria del puente de Chenab lo cambiará todo y conectará Jammu y Cachemira con el resto de la India. Son casi 70 kilómetros de túneles y pasos elevados que serpentearán por este territorio montañoso cuando la red se finalice. El tramo más complicado es el que cruza la profunda garganta del río Chenab. Para superar este obstáculo se ha creado esta vía férrea curvada de acero que cuando se complete será 35 metros más alta que la Torre Eiffel. Será el puente ferroviario más alto del mundo y se convertirá en una aportación económica enorme a una de las regiones más inaccesibles y problemáticas de la Tierra. El futuro también depende de que la India sea capaz de encontrar fuentes de energía alternativas, y el país ha aceptado el reto. Aquí, en Bita, en el estado de Gujarat, el más occidental del país, nos topamos con el asombroso paisaje de la planta fotovoltaica del grupo Adani. Financiada gracias a un préstamo de 900 millones de euros del Banco Mundial, esta extensión de paneles solares ocupa una superficie de 140 hectáreas. Esta impresionante infraestructura es una pieza crucial para que la India avance en su ambición de producir el 40% de su energía a partir de combustibles no fósiles de 2030 en adelante. Puede que el mayor reto para la India en materia de desarrollo sean las dificultades que plantea ser la segunda nación más poblada del mundo después de China. 1.300 millones de personas suponen una población descomunal. Pero la cifra no es lo único que asombra, sino también la densidad de población. En Bombay, la segunda mayor ciudad de la India, viven más de 22 millones de personas.
La gran afluencia de inmigrantes rurales a la ciudad sobrepasa su capacidad para acogerlos, y el 40% vive en barriadas de infraviviendas como la de Dharavi en la región metropolitana de la ciudad. Aquí 1 millón de personas se hacina en una zona de poco más de 200 hectáreas, 2/3 de la superficie del Central Park de Nueva York. Para lidiar con esta presión demográfica en grandes ciudades como Bombay, la India ha estado planificando y construyendo ciudades nuevas. La nueva Bombay, ubicada en la zona noroeste de la ciudad, ha sido la respuesta de la India para resolver el problema de que una gran metrópolis se consuma presa de la contaminación, el caos del tráfico y la falta de espacio. En la década de 1970, Bombay estaba reventando por las costuras. No tenía cabida para más personas, ni capacidad para expandirse. Entonces la India se propuso crear una ciudad inteligente, la nueva Bombay. Un modelo de planificación urbanística pública. Tiene vías de circulación amplias, una infraestructura moderna y multitud de espacios para el ocio. Dentro de la ciudad se han creado 14 distritos, una red de tren de cercanías y zonas comerciales. La nueva Bombay ya ha atraído a los más de 2,1 millones de personas que viven en ella y ha acogido con orgullo que se la considere la ciudad del siglo XXI. En lo que al desarrollo se refiere, uno de los sectores más dinámicos de la economía india es la industria cinematográfica. Si pensamos en el cine en la India, lo primero que se nos viene a la cabeza es Bollywood. Sin embargo, el primer complejo de estudios cinematográficos no está en Bombay, sino aquí, en Hyderabad, al sur de la India. La ciudad del cine de Ramoji ocupa 650 hectáreas y es uno de los mayores centros de producción cinematográfica del país. En esta superficie descomunal se suceden sets gigantescos, como esta enorme réplica de un jardín mogol. El salvaje oeste también está representado, así como muchos otros escenarios cinematográficos capaces de satisfacer los caprichos de la imaginación de cualquier cineasta. Ramoji es tan grande que aquí pueden rodarse más de 20 películas al mismo tiempo. Se ha convertido en un elemento fundamental en la increíble trayectoria del desarrollo de la industria cinematográfica india. Actualmente, la India produce más películas que cualquier otro país del mundo. Más de 1.600 al año, en un sector que anualmente genera cerca de 2.500 millones de euros. Además del cine, a los indios les encantan los acontecimientos sociales. Desde la exótica algarabía de la feria de Pushkar a las grandes bodas indias, en este país nada gusta más que una celebración por todo lo alto. A los indios les encanta festejar, y no hay acontecimiento más exótico que la feria anual de Pushkar.
Ubicada en el estado septentrional de Rajastán, Pushkar es una localidad tranquila la mayor parte del año. Pero todo eso cambia cuando la feria llega a la ciudad. Se celebra en el mes de Kartika del calendario hindú, cuando se produce la luna llena de octubre o noviembre. En ese momento, todo se transforma en una fiesta de color y cultura. A este festejo de un siglo de antigüedad, que en realidad es la feria anual de ganado de Pushkar, acuden multitud de visitantes. Los camellos engalanados se exhiben ante sus posibles compradores. En los 5 días que dura la feria, aquí se venden 25.000 ejemplares de estos emperadores del desierto, una cifra impresionante. Los ganaderos también llevan otro tipo de reses y hasta caballos, y se dedican a regatear en este extraordinario bazar de animales. Pero no todos son animales aquí. También se disfruta de atracciones y actuaciones de circo. Hay equilibristas como esta joven que realizan sus números ante el público. Y partidos interminables de varios deportes para entretener a los asistentes. También se practica el kabaddi, un antiguo deporte indio, y los principales equipos se enfrentan por conseguir la victoria. El kabaddi es un deporte de contacto entre defensores que forman cadenas cogiéndose de las manos y delanteros que intentan capturar a algún miembro del equipo rival. Esa es la diversión que ofrece la Feria de Pushkar, un enorme festejo de la vibrante cultura y las animadas tradiciones de Rajastán y la India. Sin embargo, las celebraciones indias más impresionantes son sin duda las grandes bodas indias. En este país se celebran más de 10 millones de bodas al año con festejos carnavalescos que alcanzan su cénit en la temporada nupcial entre noviembre y marzo. En esta boda hindú de Ahmedabad, la mayor ciudad del estado de Gujarat, las fiestas y rituales se suceden a lo largo de una semana entera dedicada a honrar y bendecir a la pareja. Antes del gran día, la novia celebra su propia fiesta con amigos y familia, igual que hace el novio por su parte. Es una noche de canciones, bailes y algarabía. La boda no solo simboliza la unión sagrada de dos personas, sino también la unión de las familias de la pareja. La ceremonia nupcial compromete a los novios no solo a permanecer casados el resto de esta vida, sino 7 después. Una semana de exquisiteces culinarias, bailes y ritos religiosos no sale barata. Este gran espectáculo nupcial es el de una pareja acomodada y costará más de 900.000 euros. Tradicionalmente es la familia de la novia quien paga la cuenta, pero cada vez más frecuentemente los gastos se reparten entre ambas familias. Se calcula que el sector de la organización de bodas genera todos los años unos ingresos de más de 35.000 millones de euros. Un negocio increíblemente lucrativo, porque en la India, una boda se convierte en un auténtico festival. Sin embargo, y sin ninguna duda, el monumento indio más querido es el Taj Mahal.
Construida a orillas del río Yamuna en Agra, en el norte de la India, a 230 kilómetros de Delhi, esta obra maestra de mármol fue construida por el emperador mogol Shah Jahan para honrar la memoria de su esposa favorita. Su construcción finalizó en 1631. El Taj Mahal, con toda su belleza y esplendor, es adorado por los indios, orgullosos de que los identifique a ellos y a su magnífico y populoso país. La India celebra su pasado y encara el mañana con confianza, energía y perspectiva de futuro.